esto sí quería hablarlo, que es la percepción es la manera que el niño autista percibe e interpreta el mundo que lo rodea. Estímulos sensoriales demasiado poco confuso, un entorno muy ruidoso, desordenado visualmente, con olores intensos, muchas voces a la vez, pueden ser estresantes o confusos. O algunos niños buscan estímulos, se acercan mucho, tocan todo, se mueven sin parar. Otros tienen una percepción inconsistente, es decir, hay días en que un estímulo no les molesta y al día siguiente sí. ¿Por qué hablo de estos tres ejemplos distintos? Porque la percepción de ese niño autista va a depender de su perfil de comunicación sensorial y conductual. Esto es lo que hablaba recién, ¿no? Es que va a haber niños que van a desordenarse o desorganizarse dentro del aula porque tienen un perfil sensorial, por ejemplo, hipersensible, entonces olores intensos, ruido, muchas voces a la vez lo van a desorganizar. Hay otros niños que tienen otro tipo de percepción en donde son buscadores sensoriales y buscan constantemente estímulos y tocan todo. Entonces es otra forma de organizarlos dentro del aula cuando es así. O hay otros niños que un día les molesta mucho algo y otro día no, que se llama una percepción sensorial inconsistente. Entonces es observar eso para entender que si lo que está sucediendo a ese niño es una mala conducta o una defensa sensorial, es decir, golpearse los oídos, gritar, escapar del aula, puede ser tanto porque o el niño sea hipersensible o porque el niño sea un buscador sensorial o porque el niño tenga una percepción inconsistente, es decir, hay múltiples formas de que el niño le puede estar pasando dentro para que reaccione de una manera como generar ecolalias, como querer irse, como deambular, como taparse los oídos. Es un poco lo que venía diciendo, es decir, no hay una sola razón para todos los niños autistas, sino que depende de la percepción, cómo ese niño está percibiendo el mundo. Y a partir de ahí es qué estrategias voy a hacer. No pensarlo desde lo general, sino desde su perfil individual. Que ahora en un ratito vamos a hablar de cada una de estas cuestiones sensoriales. Y acá está el buscar el equilibrio sensorial, que tiene que ver cómo ese niño va a buscar su equilibrio cuando le suceden estas cosas, ya sea que sea hipersensible o que sea buscador sensorial o ahora en un ratito vamos a ver los perfiles sensoriales. Este niño va a intentar buscar el equilibrio y muchas veces al querer buscar el equilibrio empiezan a moverse mucho, empiezan a tener conductas repetitivas, empiezan a buscar cosas para regularse, que por ahí uno los puede ver como conductas no adecuadas para el aula y por ahí tienen que ver con que ellos se están queriendo organizar o regular. Y ahí es cuando uno tiene que observar por qué está teniendo este comportamiento, más allá de que uno lo vea como quizás está queriendo regular, pero es qué está pasando, no entendió la consigna, qué está pasando, está aburrido, hay mucho ruido, qué es lo que está sucediendo en el entorno para que él empiece a querer buscar autorregularse de esa manera. Que también es importante entender que cuando un niño se quiere autorregular o moviéndose mucho o girando o también con ecolalias, digamos, tampoco es positivo dejar que eso suceda, porque también entran como en un bucle que ellos después no pueden salir. Entonces sí está bien que ellos busquen regularse, pero después es necesario que el docente vea esto y que pueda organizar a ese niño dentro del aula para que, digamos, si uno ve que
está haciendo, está moviéndose, es como que ya te da un indicio que ese niño necesita moverse, pero si uno lo deja media hora deambulando, se va a empezar a desorganizar más, ¿me explico? Entonces, quizás si uno observa eso, puede al otro día o a la otra semana crear una estructura para que el niño se pueda mover, pero también en determinados momentos y espacios, y que no llegue a ese desborde. Por eso es importante, vuelvo a repetir, conocer los perfiles individuales y conocer por qué ese niño se está moviendo. Si es algo sensorial, o por eso puede estar moviendo por una cuestión de que hay mucho ruido y que necesita moverse, o a veces se puede estar moviendo porque es un buscador sensorial. Es importante entender cuál es la razón y a partir de ahí ajustar el entorno, que no significa hacerlo completamente silencioso o vacío, sino hacerlo flexible, o sea, lugares de calma, rincones de descanso, actividades sensoriales organizadas, claridad visual, tiempo de adaptación ante los cambios. O sea, ¿qué significa claridad visual? Que el aula tenga un orden, una estructura, por ahí no tener tantos carteles, siempre los carteles que tengamos en el aula que sean relacionados con algo que estemos dando en ese momento en la sala, o si puede no haber carteles mejor, o por alguna cuestión puntual, pero una vez que ya pasó lo que estábamos haciendo, la actividad o la unidad didáctica, sacar todo y empezar a poner cosas de la nueva unidad didáctica, o dejar un tiempo el aula sin carteles para que no haya tanto tantas cuestiones visuales, digamos. Lo que son las agendas visuales para organizar el día, en general funcionan muy bien para que el niño pueda estructurar qué es lo que va a pasar en el día. También depende de cada niño, pero por lo general no es solamente algo que funciona y hace bien para ese niño autista, sino para todos los chicos en general. Esto de saber qué es lo que va a pasar en el día, en un cartel, poner, bueno, no sé, hacemos la ronda, después una actividad, después nos lavamos las manos y comemos la merienda, recreo, educación física y nos vamos a casa. Entonces el niño ya tiene desde el comienzo del día una estructura clara de lo que va a pasar, y eso le puede dar seguridad. Pero también es ver si es necesario para ese niño ese tipo de agendas o no. La anticipación, esto lo voy a hablar en un ratito, a veces puede abrumar al niño. Por eso depende en qué contexto o de qué manera lo presentamos. Por ejemplo, si a ese niño no le gusta educación física, si yo ya le muestro una agenda donde al final del día va a tener educación física, puede ya desde el principio del día desorganizarse porque sabe que al final va a tener educación física y no quiere vivir ese momento. Entonces por ahí esta anticipación, en vez de organizarlo, lo puede desorganizar o poner nervioso. O lo mismo si uno le dice a un niño, ya a un papá por ejemplo, que vamos a ir al médico a ponernos la vacuna. Por ahí si se lo anticipas un día antes, el niño puede estar muy muy ansioso todo ese día, toda la noche, y quizás cuando vos digas, bueno, vamos a ir al doctor, no quiera ir, no se quiera subir al auto. Entonces a veces por ahí algunas situaciones hay que ver cómo las encaramos, o si es necesario todo el tiempo anticipar, o en qué momentos o en qué situaciones. Eso va a depender del niño. A algunos niños les gusta, los organiza, en general funciona, pero hay que conocer a ese niño para ver si realmente te funciona o si es necesario. Bueno, porque el niño no le cambia nada a la agenda, y a veces sí. Y con respecto a la comunicación, en los niños autistas realmente puede ser muy variada. Muchas veces no se trata de ausencia de lenguaje, sino de diferencias en la forma, el ritmo y el uso funcional. No todos los niños autistas van a necesitar un sistema aumentativo o alternativo. Con respecto
respecto a los sistemas aumentativos alternativos son a veces lo que se llaman los PECs, los niños que van con la tablet, con pictogramas, para comunicarse a través de pictogramas en la tablet, o a veces tienen un cuaderno que se llama PECs. Este tipo de cuadernos en niños autistas que le cuesta mucho la comunicación verbal funcionan si son trabajados desde la terapia, sobre todo la fonoaudióloga o fonoaudiólogo. Ellos son los que introducen los PECs, lo van trabajando en la terapia, luego ya sea en tablet o en cuadernos, luego pasa a los papás y a partir de ahí, si el niño ya se organiza de esa manera, se pasa al aula. El niño autista no nace reconociendo pictograma por una cuestión innata. O sea, muchas veces también está ese prejuicio de que el niño autista con pictogramas arreglamos todo. Yo lleno el aula de pictogramas o le hablo todo con pictogramas y ella me va a entender. No funciona así. Los pictogramas, en general los niños que trabajan o comunican mucho con pictogramas es porque hay un profesional detrás que se lo ha enseñado pacientemente, ha sabido en qué momentos usarlos. No todos los niños lo utilizan. Yo hasta ahora no conocí niños que lo utilicen constantemente, sino en algunos momentos, pero obviamente que sí que existen. O chicos que van con su carpeta o las mamás que van con llaveritos o las terapeutas con los pictogramas. El apoyo visual, ¿por qué es importante? Porque retiene la información, es decir, muchas veces al niño como le cuesta muchos niños autistas le cuesta esto de seguir instrucciones cuando no tiene que ver con intereses restringidos, entonces lo visual permanece, lo oral desaparece. Entonces, porque lo visual al permanecer, si vos le mostrás el dibujo es como recordarle, mirá que tenés que hacer esto. Entonces ayuda por ese lado, porque por ahí en muchos niños autistas cuando no es interés restringido le cuesta recordar algunas instrucciones o entender también qué es lo que vos le estás queriendo decir. Pero no es necesario siempre estar con pictogramas, a veces es con el gesto o con el tono de voz, a veces es también con el objeto, es decir, si yo, no sé, Feli le encanta jugar con la pelota en el recreo y yo busco la pelota y le digo, Feli, vamos a jugar con la pelota y le muestro físicamente la pelota, para él va a ser mucho más activador que si yo le muestro un dibujito de una pelota, Feli, vamos a jugar con la pelota y el dibujito, o una foto, que también suele servir más, la fotografía, sobre todo en niños pequeños autistas, porque a veces el dibujo puede ser demasiado simbólico y no terminan de entender o conectar. Entonces a veces se muestran fotos, pero también depende del niño. A veces también los pictogramas se hacen acorde a intereses del niño. Por ejemplo, si al niño le gusta Pocoyo, se hacen pictogramas de Pocoyo para que le llame más la atención y quiera hacer, porque mira, si Pocoyo lo está haciendo, lo quiero hacer, y uno conecta el interés restringido para que aprenda a seguir instrucciones o que quiera o encuentre interés. Pero lo importante es detectar lo que el niño ya expresa espontáneamente, eso es importantísimo. Más allá de querer uno imponer pictogramas, objetos o cualquier otro medio de comunicación, es qué es lo que el niño está expresando espontáneamente, ya sea palabras, gestos, frases, y a partir de ahí podemos empezar a tomar eso para crear los momentos que sean, o las estrategias para acompañar al niño. Están dentro de lo que es la terapia ABA, el modelado en expansión, que es para aquellos niños que dicen una sola palabra o dos o tres, por ejemplo agua, y uno para acompañarlo a
dice agua, vos decís, ¿querés agua? O tomás agua o más agua, entonces le vas agregando una palabra más a lo que él ya dice o ella ya dice. De esa manera lo ayudas a que el niño empiece como a tener más vocabulario partiendo de lo que él ya dice o ya habla. Que es esta técnica de ampliar el vocabulario de una palabra por vez, sin exigir, digamos. Pero lo importante en la comunicación es escuchar y observar. Muchas veces desde lo gestual podemos comunicar mucho al niño y no es necesario acudir al pictograma, por ejemplo. Pero si el pictograma te sirve, obviamente que es muy positivo por esto que dije anteriormente, que lo visual se mantiene y el niño puede acudir a lo visual para recordar algo que tiene que hacer. Por eso siempre se recomienda esto de tener pictogramas, ya sea en el baño, con respecto al lavado de manos, o cómo hacer pis, o cómo colgar la mochila en el aula. Pictogramas de 2 o 3 pictogramas con secuencia, como para que el niño pueda independizarse y no dependa de un adulto. Pero también va a depender del perfil del niño, cómo es el niño. Hay niños que van a necesitar que uno los modele corporalmente, que qué significa que uno los acompañe a hacer la acción hasta que la logren hacer solos. Lo importante es ver qué es lo que él necesita y también ver si de a poquito uno puede lograr que el niño vaya haciendo algunas cosas solo. Tienen que entender que el nivel inicial se trabaja con niños muy pequeñitos, 2, 3, 4 años, 5 años, 6 años, 1 año. Y el fin es, sobre todo en estos niños, es ir creando los hábitos, ir creando, digamos, ir observando también qué es lo que va sirviendo con ellos para que la profe que continúe con él el próximo año, uno lo pueda, digamos, acompañar también a esa profe y decir, mira, en sala de 4 se logró esto, a él le interesa esto, o tiene tal perfil y este tipo de adecuaciones hace que él esté mejor en la sala. Y es como ir pasándole al otro profe lo poquito o lo mucho que se pudo lograr ese año. Es importante entender que en autismo, y sobre todo en autismo en la niñez, puede surgir mucho esto de avances y retrocesos dependiendo del perfil y el nivel de apoyo. Muchas veces cosas que dimos por sentado como que ya lo logró retroceden. Entonces es cuestión de uno no sentir que fracasó, sino de ir de a poquito y de ir acompañándolo. Va a pasar, dependiendo del perfil del niño, que haya mucho ensayo y error y que uno pruebe una cosa y no funcione, pero otra cosa y no funcione, y quizás termina el año y no funcionó nada. Y a veces tiene que ver con una cuestión de madurez, o a veces tiene que ver con una cuestión de que el niño puede lograr hasta ahí. Y también es esto de qué tanto le exigimos acorde a lo que el niño puede o no puede. Creo que es importante para el docente también celebrar los logros, ya no importa que sean pequeños, pero ir de a poco, no tampoco digamos querer que cosas sucedan más allá de lo que ese niño puede, porque vas a crear una situación de mucha angustia tuya y también puedes angustiar al niño de que sienta como que no logra. Entonces ir acompañándolo de a poco. Por eso ahí vamos viendo el tema de los perfiles y cómo acompañarlos en el aula. Muy bien, esto ya hablé. La autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad que la persona tiene de regularse, de manejar las propias emociones, su cuerpo, su atención. Y en autismo es algo que la autorregulación se va modelando, se va acompañando, digamos. El niño, digamos, puede desregularse por algunas cuestiones
que pueden tener que ver con sobrecargas sensoriales, con cuestiones emocionales, comunicativas o de poca flexibilidad. Es decir, el niño se desregula porque quiere comunicar algo y no sabe cómo, se desregula por una cuestión emocional, se desregula porque hay algo sensorial, a veces se desregula por cuestiones conductuales, se puede desregular porque por poca flexibilidad, porque las cosas no están sucediendo como él quiere, se puede desregular por una cuestión de que una transición, o sea, por ahí niños que tienen hiperfoco, es decir, que focalizan mucho en una actividad, si de repente esa actividad termina y hay que pasar a otra actividad, se pueden desregular. Entonces uno tiene que acompañar en que de a poco él se pueda regular dentro del aula. ¿Cómo? Primero, principalmente, que el adulto que esté en la sala sea un adulto calmo, un adulto que no reaccione desde el enojo. Es importante en autismo más la presencia que la cuestión de hablar mucho cuando están sucediendo las cosas. Es más como una energía de imponer la calma y de hablar, digamos, palabras justas, no de más. Y si al niño le está costando regularse y se está haciendo daño a sí mismo o queriendo hacer daño a algún compañero o vos, es importante también que uno pueda disponer dentro de la escuela algún lugar para que el niño, vos podés ir con el niño, para un acompañante puede ir con el niño para que se logre calmar. Yo me parece lo más adecuado una sala que no ir al patio, por ejemplo. Pero lo importante es darle su espacio. Y también, una vez que sucede alguna situación que lo desregula, estoy hablando ya de una crisis, hay distintas formas de que un niño se desregula, a veces no entra en crisis, pero entra en moverse mucho o en hacer muchas ecolalias o muchos movimientos repetitivos, que por más que no entre en la crisis, uno lo nota muy alterado. Por eso es importante ver cómo estructurar los momentos del día para que el niño no llegue a esos desbordes. Y todo esto es teniendo en cuenta el perfil, ¿no? Es importante cuando un niño se está por desregular, esto de observar qué es lo que, o sea, hay veces que los chicos dan señales antes de desregularse del todo. Si uno ya ve que empieza a deambular mucho, empieza a hacer algún que otra colalia, ya eso es una anticipación que puede venir una desregulación fuerte. Entonces, importante no tomar esas pequeñas situaciones que uno ve como que el niño realmente está moviéndose o teniendo unos movimientos repetitivos, no verlo como bueno, ya se le va a pasar, sino prestar atención de esto me está indicando que puede venir una crisis y darle las herramientas. ¿Qué herramientas le podemos dar? Podemos ser frenarlo y decir vamos a respirar. Puede ser darse cuenta, bueno, a ver qué puede estar pasando. Claro, está aburrido, le doy una actividad. Puede ser que sea porque el niño tiene un perfil hipersensible, está viendo un olor fuerte, viene un olor fuerte de, no sé, capaz que afuera están quemando pasto y hay olor a humo y viene ese olor y el niño ya se empieza a regular por eso. Entonces es, bueno, cerrar las ventanas, por ahí poner un perfumito suave, buscar un momento de relajación, como para sacarlo de esa situación de que él está prestando atención a ese humo y ese olor. Es decir, dependiendo de lo que esté pasando, ir creando las estrategias y teniendo en cuenta, vuelvo a decir, el perfil sensorial. ¿Cuándo anticipar? Si el niño se desregula por la sorpresa o los cambios repentinos, anticipar con tiempo puede dar calma, pero si el niño tiende a rumiar o angustiarse con lo que viene, es mejor esperar al momento justo para informar, usando un tono tranquilo y claro. Con respecto
respecto a la flexibilidad, bueno, como dije antes, que la anticipación es una herramienta que se debe adaptar al perfil emocional y cognitivo de cada niño. Eso sí, si lo predispone bien o mal, conocer qué es lo que va a suceder. Esto porque hice acá un apartado de si la anticipación siempre funciona o no con el niño. Dentro de la sala es importante, como dije recién, un adulto que lo pueda acompañar emocionalmente. Actualmente la mayoría de los niños con diagnóstico están acompañados por acompañantes terapéuticas o maestras de apoyo. Por lo menos acá en mi ciudad, ya casi todas las escuelas que saben que el niño cuenta con CUD, digamos, sugieren o obligan a algunos padres a que consigan maestras de apoyo. Ahí ya es por lo menos un acompañamiento del docente que pueda tener esta maestra de apoyo o este acompañante para ya sea ir viendo cómo acompañar al niño en el aula o qué tipo de actividades hacer, y bueno, y en estas cuestiones, ¿no? de cuando el niño se desborda, poder contar con ese adulto que lo acompañe directamente al niño. Pero en el caso de que vos estés sola con ese niño, es importante, digamos, cómo lo vas acompañando en todo dentro digamos, del aula, y qué podés hacer vos dentro de lo que es la sala. Bueno, ahí principalmente, como dije recién, esto de la calma, de también crear espacios estructurados. Podés tener un rincón en donde haya almohadones, luces suaves, botellas sensoriales, para que el niño pueda ir en algunos momentos del día como a equilibrar ciertas actividades que suceden en la sala. Por ahí si hubo una actividad donde hubo mucho desregulación, puede ir el niño a ese espacio para que pueda haber slime o squishies o cosas para apretar. Esto también depende del perfil sensorial del niño. Por ejemplo, yo puse auriculares, obviamente que el docente no va a tener auriculares canceladores de ruido, pero por ahí puede haber un niño que utilice auriculares en su vida diaria, y que la mamá lo deje en la sala como para que él lo pueda usar cuando se desborda mucho, si es un niño hipersensible a los sonidos. Pero lo que sí vos podés tener es esto de algunos materiales sensoriales para que el niño se pueda digamos, regular un poco. Con respecto al umbral, esto también ahora lo vamos a ver en los perfiles sensoriales, que cada niño tiene un umbral diferente. Algunos se desregulan por sobrecarga, otros por falta de estimulación o por no entender lo que se espera de ellos. Eso es importante, porque uno siempre piensa, bueno, ese niño se está desbordando por una sobrecarga sensorial. Y hay veces que no, hay veces que los niños se desbordan por falta de estimulación, que estos son los niños que tienen, que son buscadores sensoriales, por ejemplo, que tienen hiposensibilidad, que uno piensa que quizás se van a regular en un espacio de calma, y en realidad lo que están necesitando es un espacio de movimiento o de actividad que los logre como equilibrar. Así que, y hay otros chicos que simplemente se están desregulando porque no entendió lo que esperaban de ellos, y simplemente generando estrategias en donde uno le explique bien en paso lo que tienen que hacer, genera un gran cambio dentro de la sala. Así que es por eso que es importante conocer el perfil individual de cada niño. Como dije recién, la regulación no es lineal. Un niño puede lograrlo en una situación y no en otra. El contexto, la hora del día, la compañía, el estado
físico influyen también. Si un niño no se siente bien físicamente, no va a responder de igual manera, va a estar más molesto. A veces puede ser que el niño esté más regulado al principio de la mañana y después del recreo se desregule mucho. También puede ser un niño que tiene dificultades en la alimentación, que no se alimenta bien, y que por ahí ese estado físico de fatiga o de no tener una buena nutrición le puede estar generando desregulaciones. Todo esto uno lo va conociendo a medida que el niño va transcurriendo digamos el paso de los meses en la sala, y también con charlas con las mamás o los papás o quienes acompañan a ese niño. Es importantísimo tener un diálogo, un ida y vuelta, no específicamente personalmente, puede ser por WhatsApp, pero una comunicación para también entender muchas cosas de ese niño. Igualmente, al niño puede ser de una manera en la casa y de otra en la escuela, porque es otro contexto, otro adulto que lo acompaña, otras situaciones, otras estructuras, pero muchas veces te puede ayudar a entender algunas cosas si se lo preguntas, sobre todo conductuales, a la mamá o el papá o a quien lo acompaña. Y si tenés la posibilidad de hablar con las terapeutas que lo acompañan, también mucho mejor, digamos, porque ellas ya tienen, ellas ya hacen diversas actividades para fomentar la autonomía o las habilidades, que si ellas ya lo están haciendo en terapia y le están funcionando, vos la podés utilizar también en la sala y te puede ayudar mucho también como estrategias para de qué manera estructuro o organizo el día para que ese niño realmente sea, la jornada sea productiva para él y que no sea un niño que simplemente deambule o se desregule todo el tiempo. Yo acá puse algunas propuestas para fomentar autorregulación en la sala, también va a depender del perfil, pero ofrecer opciones de movimiento en algún momento del día o de la semana puede ser muy positivo. Yo sé que hay profes que tienen salas muy pequeñas que no pueden hacer, a veces si corres todas las mesas y sillas sí, pero por ahí, no sé, si podés contar con algún lugar dentro de la escuela para hacer actividades de peso, de presión, de trepar, actividades sensoriales organizadas, eso sí, ya más en el aula, amasar, pintar, jugar con agua, soplar, que pueden organizar al niño. Herramientas visuales también, tarjetas de cómo me siento, pictogramas de pausa, estrategias de respiración o usar el interés del niño para engancharlo a que haga actividades grupales o a alguna actividad. Sobre todo si son niños que tienen como algún interés muy puntual y que son niños que vos ves que le cuesta participar en cuestiones grupales, poder hacer una vez cada 2 semanas alguna actividad muy orientada a su interés para que, ya que le cuesta acercarse, que los niños se acerquen a él, ¿no? A través de un interés restringido. Por ejemplo, si él ama las burbujas, y vos haces burbujas, él va a participar y va a poder conectar con sus compañeros, o va a poder pasar un momento en donde no es él jugando solo, sino jugando con todos a algo que a él le gusta. Y eso también como una forma de regulación y también de estrategia.